Bueno, agradezco a a la academia y en particular a su presidente, don Antunes, por esta invitación que me honra. Este tema que nos convoca es quizá uno de los más desafiantes de nuestra época y yo aposté que Martina iba a darnos este panorama que yo jamás habría podido dar de manera tan completa, clara y detallada, por lo que me voy a colgar de eso para poder abordar la cuestión desde otro ángulo, ¿ya? Y también con un estilo distinto porque, siguiendo la recomendación de Daniel, decidí traer un texto para leer, ¿ya? Eh, Esta reflexión tiene como fondo las realidades domésticas de proximidad intergeneracional que llevo investigando por más de 2 décadas con etnografías en distintos sectores socioeconómicos de Santiago, pero también ese trabajo empírico ha sido guiado por una perspectiva fenomenológica de las ciencias sociales, en la que fue introducida por Pedro Morandé, cuyos planteamientos sobre la familia como comunidad de personas están, creo, en la base de mis propias intuiciones y reflexiones. No más niños. No tendremos más relaciones con nuestras mujeres. No queremos perpetuar la vida ni prolongar los sufrimientos de nuestra raza. No engendraremos más. Consumiremos nuestra vida meditando el mal, la injusticia y el sufrimiento. Dentro de un cuarto de siglo, los últimos de nosotros estarán muertos. Cuando sienta que llega mi hora, me revestiré con el traje de fiesta y me tumbaré en la plaza mayor con la cara mirando al cielo. Los cuervos limpiarán mi carroña y el viento dispersará mis huesos. Entonces el pueblo retornará a la tierra. El viento golpeará las puertas de las casas vacías. Nuestras murallas de tierra se derretirán como la nieve de primavera en las laderas de las montañas. No quedará nada de nosotros sobre la tierra ni en la memoria de los hombres. En 1940, durante su cautiverio en un campo de concentración alemán, Jean-Paul Sartre puso estas palabras en boca del protagonista de una obra de teatro. Barionat, o El hijo del trueno, fue escrita y montada para celebrar Navidad entre los prisioneros. La trama transcurre en un pequeño pueblo judío sometido al tributo romano. Agobiados por la opresión y la miseria, los hombres liderados por Barionat resuelven dejar de tener hijos para que, al extinguirse ellos, desaparezca también su sufrimiento. Barionat aparece como un hombre derrotado sin esperanza ni futuro, pero justo después de este mandato, su esposa Sara le anuncia que está embarazada. A poca distancia, en Belén, otro nacimiento, el de Jesús, ocurre en paralelo. Sartre, ateo convencido, entrelaza con profunda sensibilidad ambas historias para significar el núcleo más profundo del misterio de la natalidad humana. En medio de la caída sin precedentes de las tasas de fecundidad en casi todas las regiones del mundo, con Chile hoy a la delantera, como vimos, resuena con fuerza el problema del por qué y para qué tener descendencia planteado por la obra de Sartre en un contexto de guerra mundial y colapso civilizatorio. Esta perspectiva dramática nos ayuda, creo, a pensar este problema desde un ángulo comprensivamente fructífero y distinto. Desde una perspectiva sociohistórica, la teoría social de Niklas Luhmann ofrece un marco útil para comprender cómo ha cambiado el trasfondo sobre el que hoy decidimos si tener hijos. En sociedades segmentarias o estratificadas, existía una fuerte correlación entre los criterios de organización social y la reproducción biológica. La pertenencia a un clan, linaje o estamento implicaba asegurar su reproducción demográfica. Así, la continuidad generativa estaba inscrita normativamente en el orden social. Con la modernidad, el paisaje se transforma. La sociedad se diferencia en múltiples ámbitos funcionales, economía, derecho, educación, salud, ciencia, y la pertenencia a grupos primarios queda supeditada a la participación en esos sistemas especializados. Esto debilita el acoplamiento entre la continuidad del orden social y la reproducción biológica con efectos demográficos significativos. A medida que esto se intensifica, se debilitan las expectativas colectivas en torno a la procreación. Tener hijos deja de ser una exigencia fuerte y pasa a vivirse como una decisión contingente, ligada a proyectos y deseos individuales. La familia se redefine como un espacio afectivo con vínculos institucionales más laxos.
Si culturalmente se vuelve posible entender la procreación como una opción biográfica más, la revolución farmacéutica contraceptiva del último siglo lo hace técnicamente factible. En paralelo, aumentan las exigencias sobre el desarrollo de las trayectorias individuales. Cada ámbito especializado demanda algo distinto y a veces incompatible para las personas. La economía exige movilidad, la educación, formación prolongada, el trabajo, disponibilidad continua y la familia, una dedicación intensiva al cuidado de personalidades singulares. Esta presión recae de forma desigual sobre las mujeres, que enfrentan mayores expectativas de igualdad en lo educativo y laboral, pero siguen asumiendo la mayor parte del trabajo de crianza y cuidado. En este escenario, la sola idea de tener un hijo comienza a vivirse como una amenaza a la sostenibilidad de trayectorias exigidas al límite. En este panorama general, el ámbito religioso ha seguido funcionando como un reservorio de sentido en torno al valor de tener hijos. Diversos estudios han mostrado la eficacia de la religiosidad en distintas afiliaciones sobre una mayor fertilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha observado una creciente brecha entre grupos religiosos y seculares. Autoras como Anastasia Berg y Rachel Wiseman destacan que estos horizontes no solo configuran creencias personales, sino también formas de imaginar el futuro común. Citan el caso de Israel, uno de los pocos países que ha resistido la baja global de fecundidad, donde el mandato bíblico de crecer y multiplicados, renovado en la promesa de Yahvé a Abraham y también por la propia historia reciente del pueblo judío, parece haberse incorporado incluso a un imaginario nacional secularizado, de modo que traer un hijo al mundo aún se vive como una contribución a un propósito compartido. Ahora bien, sabemos que en las sociedades incluso más allá, ¿no es cierto?, la secularización es un proceso avanzado. Como muestran las encuestas Bicentenario, en Chile la desafiliación religiosa ha aumentado fuertemente desde los 2000, especialmente entre jóvenes. Los chilenos entre 18 y 34 años que no adhieren a ninguna religión pasaron de un 19% en 2006 a un 63% en 2024. Como ha señalado Eduardo Valenzuela, el descenso en la creencia, afiliación y práctica religiosa entre los más jóvenes debilita uno de los marcos que históricamente han vinculado la experiencia individual con un horizonte de continuidad colectiva. En síntesis, la sociedad moderna exige a las personas una creciente combinación de rendimiento, movilidad y autoafirmación individual, mientras ofrece menos referencias normativas, simbólicas o comunitarias que sostengan una valoración compartida de la procreación. Lo notable, me parece, es que nunca la decisión de tener un hijo ha dependido tan radicalmente de una elaboración personal como hoy en día. Por eso, la natalidad deja de darse por sentada y pasa a vivirse como una decisión improbable y riesgosa. Esta constatación nos lleva, creo, a la pregunta subyacente sobre el deseo de tener hijos. ¿Qué nos mueve realmente a actuar? No se trata de la motivación en sentido psicológico o económico, sino en el sentido fenomenológico de Husserl. Actuamos no porque una causa externa nos empuje directamente, sino porque algo nos interpela dentro de un horizonte de significatividad. La intencionalidad es el modo específicamente humano de estar determinados por el mundo. Los hechos o la información por sí solos no motivan, lo hacen solo cuando se vuelven significativos. La motivación depende tanto de sedimentaciones culturales como de la toma de posición activa dentro de ese horizonte. Por ello, la libertad no niega esta estructura, la presupone. Somos libres, pero no desde la nada. Decidimos desde un mundo que ya tiene sentido y forma para nosotros. Entonces se formula con mayor precisión la crisis contemporánea de la natalidad. Si en el mundo de la vida, en la modernidad tardía, ha erosionado las estructuras sociales de sentido que motivaban la continuidad generativa, la ausencia de deseo aparece no como anomalía, sino como resultado coherente. Bajo esta luz, la pieza de Sartre reaparece con toda claridad. La natalidad confronta hoy como nunca a cada persona con la pregunta de si vale la pena que la vida continúe más allá de sí misma. Cuando este horizonte se oscurece, porque el futuro se vive como incierto, inhabitable o saturado de riesgos, la motivación generativa se vuelve frágil. Para el pueblo judío de Barioná, la natalidad tiene un valor absoluto, pues garantiza la continuidad de la promesa divina. Por eso, el horizonte de la mera supervivencia, entregar
una nueva vida como mano de obra o moneda de cambio para los romanos, no basta para justificar la natalidad. Barioná renuncia a ella porque lo que ha perdido es la esperanza en un futuro que valga la pena. No quiere condenar a las nuevas generaciones a una mala vida. El punto es que sin horizonte de futuro no es posible tampoco otorgar valor al presente. Una perspectiva como esta ha encontrado resonancia en análisis recientes. En el libro What Are Children For?, de las ya citadas Berg y Weisman, que subraya el carácter refractario del comportamiento reproductivo y la escasa eficacia de políticas como subsidios amplios o licencias parentales generosas, incluso en naciones con sólidos sistemas de bienestar como Corea del Sur o los países nórdicos. Los factores materiales, laborales, afectivos o climáticos son relevantes, pero operan más bien como externals, condiciones que intensifican una ambivalencia más profunda, pero no explican su origen. Este, dicen ellas, debe buscarse en una necesidad de otro orden, no mensurable, la necesidad humana de sentido. La parálisis que lleva a una postergación indefinida de la parentalidad o a su renuncia no surge por la falta de deseo, sino por la falta de horizonte. Yo ya voy terminando. Estoy pasada del tiempo. Ah, ya. Roberto Walton, siguiendo a Husserl, señala que fenomenológicamente el ciclo de nacimiento y muerte de cada persona no se vive de forma aislada, sino siempre sobre el trasfondo, cito, de la experiencia y aceptación de la propia inclusión en la serie de las generaciones. A lo largo de la historia, pese a su variabilidad cultural, las sociedades han creado siempre entornos familiares de cohabitación y parentesco que funcionan como unidades primarias de pertenencia para cada nuevo individuo. Como muestra la antropología, ninguna cultura ha concebido la natalidad como algo que ocurre en el vacío. Siempre se ha sostenido en vínculos durables, ambientes domésticos relativamente estables y redes intergeneracionales capaces de acoger la llegada de un nuevo ser humano. En esta línea, Pedro Morandé ha insistido en que el dato antropológico fundamental es que nadie se ha dado la vida a sí mismo, sino que la ha recibido de otros. Estamos hechos unos de otros, dice Marshall Salins. Como mostró hace un siglo Marcel Mauss en su ensayo sobre el don, la reciprocidad, mecanismo social que articula cíclicamente las obligaciones de dar, recibir y devolver, constituye el principio primario de formación de vínculos y expectativas sin los cuales no sería posible la socialidad. La conciencia del don como dato ontológico individual tiene así un correlato social decisivo. En medio de la exaltación moderna de lo individual, esta conciencia se ha vuelto cada vez más borrosa. La legitimidad de nuestras decisiones tiende a radicarse exclusivamente en la autodeterminación subjetiva, desvalorizando todo lo que recuerde nuestra condición de seres dependientes. El mundo deja de vivirse como continuidad dialéctica entre generaciones y se reduce a un presente que podría agotarse conmigo. Aquí, la finitud ya no abre la pregunta por la trascendencia, sino que clausura el horizonte mismo del sentido. Es, en cierto modo, el mundo de Barioná, un mundo de huesos dispersos por el viento, casas derrumbadas, que visualiza un futuro deshabitado, desde el cual sostener la vida de otros aparece como una carga absurda. Diversas investigaciones empíricas muestran este debilitamiento de la conciencia intergeneracional. Un reciente artículo del Centro de Estudios Públicos, basado en datos de su encuesta, señala que una de las principales variables asociada a la caída del número de hijos deseados no es la falta de recursos ni la insatisfacción vital, sino el imperativo de mantener control sobre el propio proyecto de vida. Tener hijos se percibe como una amenaza al equilibrio entre trabajo, autonomía y autorrealización. Incluso mayores de niveles de seguridad material no aumentan necesariamente el deseo reproductivo, con excepción, por ejemplo, de lo que decía Martina. Algo similar ha encontrado en su investigación Martina, que ella misma lo refirió y que yo he leído con mucho interés, en su investigación sobre el aumento de vasectomías electivas en Chile, especialmente entre hombres sin hijos. La razón más común, entre otras, que ella identifica en sus entrevistados es, comillas, la necesidad de conservar la libertad y mantener control sobre su vida y sus posibilidades. Los testimonios que recoge son elocuentes, cito, me gusta jugar play, andar en moto, salir con mi señora, gastar plata en la comida. Somos incompatibles con los niños. No tengo una construcción mental para tener hijos, tengo un espíritu libre. Y finalmente, eso es lo que compré con la vasectomía, tranquilidad. Resulta difícil no advertir en este fenómeno una cierta ironía histórica.
Mientras la sociedad chilena ha avanzado con fuerza en exigir y legitimar la corresponsabilidad parental en la crianza, ya no basta con proveer, ahora se espera del padre que cuide, acompañe, esté ahí, una parte de los hombres más conscientes de esa exigencia parecen responder a ello rehusando entrar al juego. Entonces, también vemos que se tensiona la solidaridad de género, puesto que hoy muchas mujeres no están dispuestas a criar solas, como muestra la evidencia sobre la fuerte correlación entre pareja estable y fertilidad. A esto se suma un cambio en la concepción cultural de la muerte. La modernidad avanzada extiende la esperanza de vida y promete su prolongación técnica, lo que genera una suerte de ilusión horizontal. La propia muerte se percibe lejana, el tiempo vital parece amplio y la urgencia biográfica se diluye. Formar una familia propia se aplaza hacia un más adelante que siempre se posterga, mientras que el presente se recaja de demandas y opciones. Sin embargo, lo que he podido constatar en mi propio trabajo es que esta erosión del trasfondo generacional no potencia necesariamente la autonomía, la vuelve frágil. Sin esa continuidad, la libertad no florece, se vuelve ansiosa, paralizada, insegura. En un artículo reciente, Juan Pablo Luna describe algo similar en sus investigaciones sobre jóvenes de distintas clases sociales en Chile. Todo el mundo vive al día, dice Luna, no hay futuro, solo presente. Cierre, ahí termino. Aunque no parezca inminente una extinción biológica de la humanidad, la caída profunda de la fecundidad configura un horizonte inquietante. Vidas individuales solitarias, precarizadas, prolongadas sin un sentido claro, una carga desproporcionada de las generaciones jóvenes respecto a las mayores y, sobre todo, la desaparición silenciosa de experiencias humanas fundamentales. En este contexto, resulta iluminador la observación de Hannah Arendt sobre que la natalidad introduce en el mundo la posibilidad de un nuevo comienzo, la promesa de que algo único e insustituible puede tener lugar. Volvamos por última vez a Barioná. Solo cuando el protagonista logra ver nuevamente su propia existencia como don, tal como se lo revela Baltasar, el personaje que Sartre encarnó esa Nochebuena de 1940, puede entrever la posibilidad de acoger el nacimiento de un hijo. Como recuerda Pedro Morandé, en el horizonte de una sociedad que mide todo, la comunidad familiar es una de las pocas experiencias que aún quedan de algo que no tiene medida. A la luz de todo lo anterior, me parece que cualquier política, iniciativa orientada a fomentar la natalidad por incentivos, reducción de obstáculos, mejor calidad de vida, debe ir más allá de lo transaccional. Tiene que contribuir a recuperar espacios concretos donde el mundo pueda experimentarse como don. Aquí son sin duda fundamentales los entornos de socialización primaria, la casa, la familia, la escuela. A modo de ejemplo, que podemos profundizar después, en mi experiencia colaborando en el diseño de políticas de vivienda, hemos procurado poner en el centro la conciliación entre la autonomía residencial de cada núcleo y las oportunidades de cuidado y compañía y ayuda que ofrece la proximidad intergeneracional. Pero la tarea de restituir espacios donde sea posible experimentar la gratuidad no se limita a los entornos primarios, atraviesa todos los ámbitos funcionales de la sociedad. La indiferencia sistémica frente a la reciprocidad y la procreación parece hoy un punto ciego de la sociedad moderna respecto de sus propias condiciones de posibilidad. Aunque requiere suficientes seres humanos para operar, no puede generar el excedente de sentido necesario para que las personas, desde su libertad, quieran implicarse en esa continuidad. Pienso, por ejemplo, en la institución de la universidad, donde me desempeño. Gobernada por expectativas ilimitadas y muchas veces vaciadas de contenido en torno a la productividad y los rankings, se ha vuelto un lugar cada vez más hostil a toda forma de gratuidad, tanto entre profesores y estudiantes como entre pares académicos. Y sin embargo, es precisamente en el plano de los vínculos interpersonales donde puede abrirse una grieta en las lógicas dominantes, porque como se nos enseña Barioná, solo quien ha vivido una relación que lo precede, lo acoge y lo compromete, puede encontrar razones para devolver ese don a las generaciones venideras. Gracias.